Hola, muy buenas. Estamos en un nuevo capítulo de Perspectiva Austral y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, a Mamela Fiallo Flor, que es profesora universitaria, traductora, columnista, amante de la libertad. Se ha dedicado los últimos años fuertemente a la defensa de la vida, de la familia y también de la promoción de los valores cristianos occidentales. Muy buenas, Mabela, y gracias por aceptar la conversación del día de hoy. No, con todo gusto. Ya que me haces esa introducción, muestro el estampado de mi camiseta. Muy bien, Con esa fui al gimnasio. excelente. Sí, pero yo creo que no nada hacemos. Y eso, sabes que debo decirte, lo creo que no te había dicho. Tú me motivaste, no podía creerlo cuando te conocí en Paraguay. Nunca había alguien que fue a un congreso internacional y entrenaba a la mañana. Porque típico, y uno tiene la excusa que está de viaje. Y desde que te conocí dije, no, no hay excusa. Desde ahí viaje que voy, llevo la ropa para entrenar. Cierto que esa vez creo que salí a trotar o a correr en la Claro, mañana. yo te veo tan deportivo. Le digo, ¿eso es tu pijama? Cierto. Buena anécdota, no me acordaba de eso, pero Claro, yo nunca había visto así en un congreso político internacional que alguien esté así tan deportivo y dice, sí. Aparte que hacía tanto calor que era como especial para salir a hacer un poco de ejercicio y aprovechar el buen día, porque aparte las conferencias partían como a las 10 de la mañana, creo, así que igual permitía un lapso de entrenamiento. ay, Marce. Qué bueno que estés así también, entrenando y cultivando también la mente y el cuerpo, como se llama. Es importante porque tanto se habla de la batalla cultural y es parte de, porque no sé si estás al tanto, pero varios diarios del mainstream, medios masivos, dicen que hacer deporte es de ultraderecha. Ah, sí, leí un par de artículos, claro, que sale que las personas que están haciendo deporte y cultivando el cuerpo como es algo de la estructura patriarcal, capitalista, y del Claro, y la gimnasio. extrema izquierda quiere hacernos creer que la obesidad es salud. Mm, Entonces, si uno se preocupa por su bienestar, por su salud, entonces es un extremista. Entonces, es importante integrar y que sea salud, ¿no? O sea, que no importa de la doctrina que uno sea, pero es bueno y ojalá se den cuenta que se fue tan al extremo que se perdió un poco el sentido común. claro. Mamela, para introducir sobre lo que pasa en Ecuador, yo Ujú. he estado estudiando hace bastante tiempo todos los procesos, o la mayoría de los procesos insurreccionales que se han ido dando en la región, en América Latina, en Francia, en Estados Unidos, en distintos países del mundo y que tienen cierta regularidad. En octubre de 2019, en Ecuador, hubo oleadas de violencia insurreccional, donde hubo pérdidas que, según el Banco Mundial, se estiman en 700 millones de dólares y daños por más de 120 millones de dólares, con más de 1.300 arrestados, donde se descubrieron extranjeros, células cubanas, heridos, más de 1.500 heridos, 435 miembros de las fuerzas policiales que también presentaron daños. ¿Qué tanto de eso del año 2019, de estas protestas masivas, han seguido teniendo cierta presencia en el escenario político y social en Ecuador? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nuevamente agradeciéndote porque fue gracias a ti que aprendí del término guerra molecular. Justamente en una entrevista que te hice para el Pan Am Post y para nuestros amigos de Chile sepan, y obviamente si nos ven de otros países, las brisas bolivarianas de octubre del 2019 empezaron en Ecuador. Luego fueron a Colombia y Chile, pero empezó en Ecuador y esto es muy importante. En Ecuador, a Dios gracias, el proceso de pacificación se da en la conferencia episcopal. Es decir, mientras en Chile quemaban iglesias, tanto católicas como templos evangélicos, y eso es interesante, porque en general ataques contra la iglesia católica, pero contra los grupos evangélicos fue particularmente llamativo porque no siempre sus iglesias son tan visibles. Por ejemplo, tienen un centro televisivo o es en un edificio, o sea, no es visiblemente una iglesia y aún así sufrieron ataques, ¿no? Entonces, justamente porque han tenido una presencia en el escenario político y social. Y en cambio, en Ecuador, el arzobispo logró el proceso de pacificación con mayor eficacia
que el propio presidente. Él fue el puente, ¿no? O sea, fue el pontífice, el constructor de puentes. Y en junio del 2022, del año pasado, tomaron el país por 18 días. Y nuevamente, conferencia episcopal, la Santa Madre Iglesia como madre y maestra hizo que los niños se tomen de las manos. Y muy interesante porque si bien en Chile el tema mapuche, más que los mapuches en sí, eran los insurrectos usando los símbolos mapuches, la estrella y como confluyendo con la anarquía. Pero vimos que en el último proceso electoral la población indígena mayoritariamente votó por el Partido Republicano, justamente en contra del terrorismo. ¿Por qué les digo esto? Porque en Ecuador se ha querido hacer como en Bolivia, un estado multinacional o plurinacional. Plurinacional. Entonces, en Ecuador tenemos 14 lenguas oficiales por los pueblos indígenas, entonces usan el indigenismo como instrumento de división. Aparte, en Ecuador tenemos justicia indígena. A la semana pasada carbonizaron a un venezolano ladrón. Y digo el tema de la nacionalidad porque tristemente sabemos hay 7 millones de venezolanos repartidos por el mundo, entre ellos muchos chavistas que tristemente han sembrado caos en nuestras naciones. Así como hay gente de bien, tristemente hay gente que se crió en un sistema donde el robo, exprópiese, era la norma. Y la justicia indígena todavía incluye castigo físico, castigo corporal. Entonces es muy complicado tener en una nación varios sistemas de justicia. Claro. Entonces, en Ecuador tenemos la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, liderado por Leonidas Issa, cuyo lema es comunismo indoamericano o barbarie. Es decir, imponen el comunismo o te prenden fuego el país. En el 2019 causaron más de 800 millones de dólares en destrozos, además de las vidas, que es lo más valioso. Y como digo, esto causó una nueva insurrección el año pasado. Hay que ver que esto pasó en el gobierno de Moreno y luego en el gobierno de Lazo, y así como se hizo en la conferencia episcopal, tenemos la FEINE, que es la Federación de Nacionalidades Indígenas Evangélicas. Es decir, los protestantes también tienen una presencia fuerte dentro de los indígenas. Y también se sumaron al proceso de pacificación. Entonces es interesante porque mencionarlo, ya que hablaste de los valores cristianos, saber que esto no antagoniza con lo indígena, sino que muchas veces suelen ser los más piadosos en su fe. Dicho eso, esta elección fue un golpe durísimo para la dirigencia indigenista. ¿Por qué? Intento resumir lo mejor que puedo, disculpen si me extiendo. Sí. Ecuador, bueno, así como Chile es un país largo, Ecuador es un país pequeño, dividido por 4 regiones. Una de esas, las dos más grandes son la sierra, que es la parte andina, y la costa, como su nombre lo indica, ¿no? Y ahí está la parte amazónica y las Islas Galápagos. En Ecuador, salvo una provincia, todas las provincias de la costa votaron por el socialismo del siglo XXI. En la parte andina, todas las provincias, sin falta, votaron en contra del socialismo del siglo XXI. ¿Qué nos dice eso? Los indígenas se levantaron contra su dirigencia, dejaron de ser peones del socialismo. Es muy importante ver que dentro de las poblaciones indígenas hay muchas cooperativas. Por eso te explico, porque el tema Claro, insurreccional aquí fue el instrumento, tanto el feminismo como el indigenismo. Es claro. decir, apelan a estas poblaciones, algo que no se vive con la misma intensidad en Chile o en Argentina, que es en el sur. Aquí te paralizan una nación. Mm. Y es muy marcada la diferencia costa-sierra. O sea, en la costa vendían bates de béisbol en los semáforos por si llegaban los indígenas. Entonces, porque el proceso de mestizaje al ser puerto, en la costa hay italianos, hay libaneses, no hay tanta población indígena autóctona. En cambio, en los Andes usan sus trajes, tienen sus costumbres. Mm. Pese a que es un país, y les presento porque Ecuador es una realidad muy diferente aquí, a un canal austral. Claro. Siempre bienvenidos. Entonces, ¿qué pasa? La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, tiene una dirigencia que anda en coches de lujo,
y un campesinazgo que llega a pie marchando días enteros. Entonces, también tristemente lo que vimos es que el socialismo gana donde entra y sale la droga, donde está el crimen organizado, tanto en la zona fronteriza de la selva como en las provincias costeras, mientras que en la parte andina pierden. Entonces es muy fuerte decirlo, pero es real. Entonces, ¿qué vemos ahora? El socialismo del siglo XXI reprimió crudamente a la población indígena. Entonces, es alentador. El partido indigenista desapareció en estas elecciones, ni siquiera tuvo candidatos. Pero eso también significa que hubo alianzas para que llegue al poder el gobierno de turno. Entonces, esto nos dice que hay división dentro de la población indígena y que Dios mediante y con la estrategia adecuada, mejorando las condiciones de vida de esas personas, no vamos a tener una nueva insurrección. Lo que sí se ve es que las masas del grueso de la población dijo basta. Entonces, esto es una cachetada al socialismo del siglo XXI, al comunismo más radical, pero hay que saber llegar para que no se encienda la mecha para que pase de nuevo, porque mientras no están en el poder, el crimen organizado, sabemos, está en alianza con el socialismo del siglo XXI, entonces pueden sembrar el caos para retomar el poder. Excelente. Mamela, también para ilustrar un poco a las personas que nos ven hoy, hubo un candidato presidencial que fue asesinado previo a a la elección. eh, y bueno, posteriormente tuvieron segunda vuelta, que fue la que se realizó recientemente, donde se dio por ganador al candidato Daniel Noboa, ahora presidente electo, que tuvo 5.239.000 votos, por lo que tengo acá, y Luisa González, que era la otra candidata en la segunda vuelta, que tuvo 4.800.000 votos. Eh, la candidata Luisa González es la que está apoyada directamente por los grupos de Puebla, Foro Sao Paulo, o con sus distintos colectivos en las alianzas. Y obviamente al ganar este otro candidato que es Daniel Noboa, desde mi perspectiva, por lo que pude leer, tiene algunos elementos más asociados al centrismo, a la centroderecha. Algo de continuidad del gobierno de Lazo se podrá prever con el gobierno de Daniel Noboa, que por lo demás es muy joven, tiene 36 años, y bueno, todo el desafío que evoca ser un presidente de la República, también en un país que ha tenido crisis importante, económica, social, bien convulsionado, donde dijiste tú además un dato muy importante, es donde partió la brisa bolivariana, que también tiene impacto regional. Bueno, yo lo dije en Twitter fuerte, si algún periodista o analista te dice que Daniel Noboa es de derecha, miente. ¿Ya? Pero pese a que yo soy de derecha, no lo dije como algo en su contra, sino simplemente apelando a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Él Sí, tenía tres... disculpa, Mamela, que te interrumpa. Sí, Es como cuando sí. decían que Gabriel Boric era socialdemócrata y José Antonio Cast un extremista de derecha, que al final lo que dice la prensa no tiene mucho asidero con la realidad. Gracias por la analogía. Y es importante porque lo mismo pasó con Lazo, o sea, solo por ser la alternativa al socialismo del siglo XXI no significa que eres de derecha. Lazo en todo momento dijo que no era de izquierda ni derecha y quiso estar bien con Dios y con el diablo y así le fue. No supo hacer alianzas, no supo ganarse su electorado, porque a él le vota la parte conservadora de la sociedad y gobernó totalmente funcional al globalismo. Y eso también hay que reconocer, al ser nosotros un país pobre, estamos a merced de las agendas. Entonces, por ejemplo, Chile tiene la libertad de viajar por el mundo, Ecuador nos piden visa para Europa. Y a cambio que nos quiten la visa, nos pidieron reformas en temas de género. Entonces, Lazo creó el escuchen esto, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. La mujer
el ser humano. Entonces, fue muy, muy perverso y también hay que reconocer eso, o sea, realmente hay que ser un estadista, tener mucha voluntad política para enfrentar eso. Entonces, bueno, Noboa, él se declara a sí mismo de centro izquierda y su candidata a vicepresidente, Verónica Abad, ella es de derecha liberal, es pro vida, pro familia, súper, hiper antifeminista, y eso le trajo muchos problemas. ¿Por qué? Porque el sector progresista nunca fue correísta, porque Correa, pese a que es socialista, es más bien de la vieja escuela y fue Boy Scout, como sabemos lo fue Allende. Entonces es de esa izquierda De hecho, que no es muy, Correa en algún momento estuvo en contra del aborto, recuerdo. totalmente, Mm. 100%. De hecho, él tenía prohibido que hablen del tema y es muy curioso porque las diputadas feministas correístas eran sumisas ante el macho alfa. Entonces van a Irán y se ponen el velo, cuando él les decía que se callen, se callaban, pero una vez que él sale del poder, ahí sí, pañuelo verde. Y Luisa González era pañuelo celeste cuando fue legisladora, súper provida, pero en un intento de ganar el voto progre, ella salió, ella no, pero salía el pañuelo verde en su campaña, se declaró ya a favor, o sea, se cambió. Novoa en eso ha sido muy mesurado, no se ha posicionado porque ciertamente esta elección la definió el voto joven, entonces él no quiso polarizar ese tema, se mantuvo alejado. Su familia sí es súper hiper provida, su esposa es abiertamente católica y está embarazada de su segundo hijo, tiene 25 años y va por el segundo, entonces ella sí es como muy de esa línea, entonces vemos que él va por un centrismo, sobre todo porque estamos en un país muy polarizado tanto por el regionalismo como por el prosocialismo y el anti. Y él apeló al centro, a la calma, a la no confrontación. Ahora, el gran problema es que estamos en la peor crisis de violencia en nuestra historia. Entonces hay que ver si tiene las agallas, porque eso le sirvió en el debate. Él llega con el 3% al primer debate y le fue tan bien por esa actitud mesurada que le impulsa hacia el triunfo, pero lo que él va a hacer justamente por esa actitud que él tiene es ir a un plebiscito en los primeros 100 días de su gobierno, ya lo anunció, porque en el poder legislativo el correísmo tiene 50 diputados. Entonces, más que un consenso, lo que él quiere mostrar es voluntad popular para reformas estructurales en materia de lucha contra el crimen, porque, y es importante para mis amigos chilenos, el correísmo creó una nueva constitución en el 2008 y anunciaron que si vuelven al poder van a hacer otra. O sea, y eso es importante, entiendan, nunca es suficiente. O sea, hacen Así es. una constitución súper autoritaria, súper hiper presidencialista. Lazo se va del poder porque la constitución le da al presidente el poder de adelantar elecciones, de disolver el Congreso. Claro, eso es Él lo que se llamó disuelve muerte cruzada muerte en el proceso. cruzada. Exactamente, él declara la muerte cruzada, decide no lanzarse, entrega el poder, disuelve el Congreso y lo que logra es que se potencien más. Entonces va a tener una oposición muy fuerte Novoa. Él ya fue legislador en el último mandato, entonces, y tuvo muy buena relación, no tuvo así fuertes antagonismos. Como él es heredero de la quinta fortuna más grande del país, de la vena Quaker, pagó de su bolsillo viajes a Rusia a diputados también correístas, o sea, él en eso, como es un hombre de negocios, supo negociar. Mm. Entonces él no se caracteriza por ser una figura de enfrentamiento polarizante, sino muy por el contrario. Entonces hay que ver, o sea, no es un Milei, no es un Bukele, es más bien muy mesurado, muy diplomático, más de negocios. Entonces, eh, realmente vamos a ver si tiene la capacidad de enfrentar la violencia que vivimos. Hola, si llegaste hasta aquí en esta conversación, quiero pedirte por favor que le des me gusta, te suscribas y envíes también este enlace a tus conocidos en las diferentes plataformas y redes sociales. Solo así podremos seguir creciendo en esta comunidad con entrega de contenido de calidad.
Sí, estaba viendo el mapa de Ecuador y de cómo se comportó el panorama electoral y es impresionante. Está la diferencia de la costa con respecto a la parte andina es, bueno, amarillo la parte andina, Daniel Noboa, y toda la costa con Luisa González. Otro tema que me gustaría también consultarte es el movimiento Creo, que partió que levantó a Guillermo Lasso. ¿Está extinto o tomó posición o simplemente fue creado para elevar al presidente Lasso en su momento y después ya queda eh, rezagado para un nuevo movimiento que levanta a este candidato que ahora fue electo, que es Daniel Noboa? ¿Cómo es el sistema ahí de partidos, Mamela, en Ecuador? Que acá, por El, ejemplo, en Chile Ujú, ocurre que los partidos tradicionales tienen un peso muy fuerte y los movimientos circunstanciales que se crean eh, no necesariamente terminan decantando en partidos políticos, sino que ujú. siempre movimientos y después se difuminan o se El, funden en otro partido. el partido de Guillermo Lasso, creo que es el acrónimo de Creando Oportunidades, quedó extinto. No solo que no presentó ningún candidato en esta elección, sino que en las seccionales, que son las provinciales, presentó candidatos, pero ya con otro nombre, porque Lazo no supo manejar su gestión. Tuvo la aprobación más alta, tuvo más del 86% de aprobación. Eso significa que obtuvo hasta el voto correísta, que era el 32%. Y ahora tiene peor aprobación que Maduro. Entonces, su partido, además de él es súper millonario, es dueño de un banco. Entonces, él levantó todo con su propio capital, pero no lo supo sostener. También es verdad que él presidió durante la pandemia y decidió tener la actitud de cerrar la economía, que sabemos que no funcionó. Se entiende que la gente tenía tanto miedo, pero no ayudó a la economía. Entonces, su partido, chao, no hay más. Claro. Ujú. Mamela, y el otro punto que también quería tocar es el asunto que tú ya lo mencionaste anteriormente, que una de las prioridades es también combatir el crimen organizado. ¿Qué tan fuerte está el tema de la penetración del narcotráfico, la vinculación con el socialismo, que muchas veces la prensa trata de separarlas, y que hoy el socialismo del siglo XXI tiene complicidad, se ha determinado, se ha descubierto que hay cierta complicidad entre esta área con respecto al socialismo del siglo XXI y el narcotráfico, la penetración de Irán, por ejemplo, que ha sido, bueno, en parte en Bolivia como uno de los principales socios, pero que al estar tan cerca Ecuador de Venezuela, obviamente tiene cierto impacto. ¿Cómo se está viendo esa situación hoy en Ecuador, Mamela? Bueno, yo estudié el lenguaje de señas, que es el lenguaje realmente inclusivo. Yo, a ver, puedo comunicar. Y lo estudié en el Consejo Provincial, que es donde está el gobierno provincial. Y un día saliendo de clases me encuentro con que había un homenaje a la Ayatollah. Entonces, el vínculo entre el socialismo del siglo XXI e Irán es muy fuerte, muy real, muy palpable. Y el tema del crimen organizado, nosotros lo vemos sobre todo en las cárceles. Cada una de las cárceles del Ecuador está controlado por una red de narcotráfico e internacionales. O sea, la más grande de Sudamérica, que es la brasilera, que fue fundada mientras Lula estaba en la cárcel. Cuando él estaba en preso por terrorismo, era compañero con el creador de la mayor red de narcotráfico de Sudamérica, tanto que fue prohibido mencionarlo en las elecciones contra Bolsonaro. Ah, claro, sí, Em, están canceladas las redes sociales, eso para los que nos ven el día de hoy. Ujú. Puede pasar que en nuestros países uno libremente puede escribir en redes sociales sobre algún tema de la elección, emitir comentarios, juicios de políticas públicas, de prontuario judicial de algún candidato. En el caso brasileño, eso fue prohibido.
el Supremo Tribunal dictaminó y envió oficios a los principales controladores de redes sociales de que eso estaba prohibido y si lo escribías te podían censurar. Hubo diputados que les cerraron las cuentas, otros que los pasaron a ser juzgados, etcétera. Entonces, bien interesante eso que tocas, Mamela, porque ahí empezamos a consultar o a preguntarnos si es que existe libertad de expresión en algunos países de nuestro continente y que no estamos ajenos a ello. Exacto, y es importante destacarlo, quien nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, justamente porque es una realidad, porque nacen la prisión es que se prohíbe. Y en Ecuador está el cartel de Sinaloa, ¿no? No quiero hacerle mala publicidad a mi hermoso país, pero tristemente real. Y han habido atentados terroristas con explosivos ejecutados desde las cárceles y los abogados progres clamando derechos humanos cada vez que hay una incursión dentro de las cárceles. Y ahí el feminismo, sobre todo la dirigencia, quedó muy deslegitimado porque cuando la policía intervino, en Ecuador tristemente tuvimos una masacre, tuvimos más de 400 muertos dentro de las cárceles por las luchas internas, hasta con sierra eléctrica se cortaban los brazos. Perdón que haga mala publicidad en mi país, no es mi intención, pero es la cruda realidad. Y una líder feminista, que es la que crea la ley del ABORTO financiada por Planned Parenthood, dijo que los derechos humanos, hay que cuidar los derechos humanos y que la policía no es vulnerable. Esto fue en febrero. En julio del 21 violaron a una mujer policía en una insurrección, en un motín en la cárcel. Entonces, y ahí tuvieron un duro enfrentamiento Lazo y Bukele, porque Lazo le cuestionó a Bukele por no respetar los derechos humanos de los presos. Y cuando Lazo vivió la cruda realidad de lo que son esas insurrecciones, Bukele le llamó la atención, ¿no? Y cuando al fin Lazo tuvo una actitud similar, todo el pueblo aplaudió y Bukele... Entonces, ese es el problema principal las redes de narcotráfico, es la presencia en las cárceles. Y a nivel de grandes espacios urbanos, por ejemplo, de las capitales provinciales, ¿ha habido un incremento o una percepción del incremento del crimen? Te hago esta pregunta porque Chile hoy está viviendo una crisis importante. Hoy, hace una década era imposible pensar de que se encontraban cuerpos en las calles, en basureros. Eso era algo que no ocurría, era muy extraño y si es que ocurría, eso era sujeto de una película, incluso como de todas las escenas del crimen, etcétera. Hoy es de prácticamente de todos los días ver casos de ese tipo. Y claro, esa cercanía con Venezuela que ha exportado el crimen internacional, y eso es una realidad lamentable, porque el régimen de Maduro no ha hecho más que seguir incrementando su presencia, directa o indirecta, en la desestabilización de los regímenes democráticos del continente. Por ahí va mi pregunta, como si eso hay cierta percepción de ello, ha habido un incremento y cómo ves al sector político para dar solución a estas materias. Esa es la mayor duda, y eso hay que hacer un doble análisis de cómo o sea, el correísmo gana en las zonas más afectadas por el crimen organizado. Uno, porque ahí están votando los criminales, y dos, y eso creo que hemos sido muy duros desde el anticorreísmo. También hay que considerar que la gente creía que él sería más capaz, o su agrupación, porque dijo Luisa que él iba a ser el principal asesor, y también el hecho que tenían cierta complicidad. En el gobierno de Correa, los Latin Kings llegaron a ser hasta legisladores, la pandilla más grande de América. Entonces, hay una colusión. Tristemente hemos vivido el año más violento de nuestra historia. Venezuela sigue a la cabecera, porque Luisa se atrevió a decir que en Venezuela están mejor que nosotros y le cayeron duramente. Estamos mal, pero no estamos peor. Honduras está en segundo lugar y Correa es asesor económico de Honduras. Entonces, tristemente sí, estamos viviendo la peor violencia de nuestra ciudad, así como hizo un documental
La noche de miércoles de ceniza salí con la cruz en la frente y saliendo de misa hubo un enfrentamiento entre guardias, nuevamente, 3 motos, 2 personas en cada una, venezolanos los 6, y el guardia mató a uno y lo detuvieron. Wow, Y hicimos toda una campaña en redes sociales y fue liberado es porque lo mató. Entonces, ciertamente es una realidad que vivimos, obviamente los venezolanos de bien, eh, diciendo que pues, vayan presos y que les hacen quedar mal a los que sí son trabajadores, pero ciertamente somos víctimas de eso y nosotros estamos mucho más cerca que ustedes, entonces lo vivimos de forma mucho más palpable, aparte a nosotros llegan los que vienen a pie. claro. Entonces, no tenemos frontera, pero digamos en Colombia hay 1,5 millones. Entonces, pero los que vienen aquí van camino a Chile. Aquí no se quedan, aquí vienen de tránsito. Allá se gana mejor. Entonces, sí, ciertamente es real, muy palpable, no es solo una sensación que tristemente Lazo quiso deslegitimar, que es mala prensa o que es una sensación. Es real, es palpable, lo hemos vivido y esa es la duda, si es que no va por su juventud. Él va a cumplir 36 del mes que viene, todavía tiene 35, va a Mm, asumir con 36, el más joven de la historia y le quitó el trono a Boric. sí, Entonces, sí, está complicado y esperemos tenga la voluntad política que restituya las fuerzas del orden porque la constitución socialista impide al ejército intervenir y por eso tuvo que haber reformas y decretos para que tengan que actuar y devolver lo que les quitó el socialismo al siglo XXI, la legítima defensa. Ellos destruyeron a la policía y lo que aún quedaba en el 2019, con la campaña que ustedes vivieron de los claro, ojos, etcétera, fue tal cual aquí. Entonces, hay calcado. que reestructurar el respeto a las fuerzas del orden. Sí, y la restauración del Estado de Derecho, que al final el socialismo del siglo XXI y todos sus grupos colectivos lo que buscan es legitimar el uso de la fuerza por parte del Estado para restablecer el orden. Y eso es clave en todos los procesos que hemos tenido en el continente. Se ve un deterioro como de esa facultad del Estado a restablecer el orden. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo, bueno, en América Latina, etcétera. Mamela, para ir cerrando, ¿cómo ves la perspectiva en el corto y largo plazo de Ecuador y, y también en las próximas actividades que estarás realizando en la promoción de las ideas de la libertad? Bueno, este gobierno solo va a durar 1 año y medio porque Daniel Noboa va a completar el mandato incompleto de Guillermo Lasso. Entonces, básicamente lo que muchos creen es que él se va a dedicar este año y medio a hacer campaña para lanzarse en el 2025. Entonces, en el corto plazo es un gobierno que logre enderezar nuestros problemas más urgentes, que es seguridad y salud, porque como se imaginarán, colapsó el sistema de salud tanto por la falta de recursos como por el exceso de pacientes en todo lo que fue el confinamiento. En el largo plazo, yo creo, espero logre él controlar el crimen organizado y si no, tendrá que venir en el 2025 un Rambo, que ya lo tuvimos como candidato en estas elecciones, Jan Topic, que fue mercenario en Ucrania, en Siria y en África, pero no le alcanzó el capital político, era un outsider para estas elecciones, pero si es que Noboa le tiene en su equipo como asesor, puede posicionarse. Hay que ver si realmente Noboa quiere lanzarse en el 25 siendo papá joven o si quiere dedicarse a su familia. Y en las ideas de la libertad está bien difícil, o sea, abre una puerta, ¿por qué? Porque Lazo dejó tan quemada la tendencia, él tuvo un think tank que era Ecuador Libre, que era las ideas de la libertad, etcétera, pero justamente él lo abrió tanto que se extendió a los liber progres. Entonces, el liberalismo en Ecuador está quemadísimo y más bien se abre un espacio para el conservadurismo, porque en el conservadurismo puede entrar esa izquierda conservadora que cree en la vida, la familia, no tanto en la propiedad, Mm, pero que se puede llegar a ese sector. Entonces, creo que así va un poquito la cosa. Los libertarios terminaron siendo funcionarios públicos, no bajaron impuestos,
Al contrario, hicieron la mayor reforma y yo quiero mucho a mucha gente ahí, pero tristemente no supieron poner en teoría, en práctica la teoría. Y gente de ese mismo entorno, gente liberal clásica, me ha dicho, hoy es el momento del conservadurismo. Perfecto. Bueno, Pamela, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy y desearle lo mejor a tu país y también a todas las actividades que estás realizando. Así que un abrazo grande y espero que nos veamos muy pronto. Gracias y a la orden. Ya, que tengas muy buen día. Chao.